y le decían, usted fórmese porque es estudiante, y ella, no, yo soy maestra. Y, caray, no. Entonces, Nidia, bienvenida. Gracias. Gracias por compartir. Adriana de la Paz. Conste, Adi, que fue en orden alfabético. Adriana de la Paz. Ella realizó sus estudios de maestría en comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó su licenciatura en comunicación social en la UAM Xochimilco. Es docente de SCOM desde 1999, entonces tiene 21 años de experiencia en la Academia de Ciencias Sociales. Ha realizado varios diplomados y cursos. La experiencia que tiene Adriana en la docencia es muchísima. Todo el tiempo está metida en cursos, todo el tiempo está metida en diplomados, todo el tiempo está innovando y haciendo cosas diferentes para los estudiantes. Entonces, bienvenida, Adri. Muchas gracias, buenos días, es un gusto poder estar aquí. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas por estar y por compartirnos este tiempo y su experiencia. Voy a decir la dinámica de la plática, del conversatorio va a ser, les voy a abrir unas preguntas, les voy a hacer unas preguntas y les voy a dar un cierto tiempo a cada una para que nos dé su opinión con respecto a las preguntas. Entonces, para que sea equitativo, ahora voy a empezar con Berenice, después Nidia, después la profesora Adriana y después Leticia. ¿Les parece bien? En orden. Y a la siguiente cambiamos el orden para que todas tengamos la oportunidad. Bueno. La pregunta número 1, lo primero que yo quisiera saber de cómo vivieron este COVID. ¿Cómo los agarró la primera vez que les dijeron ya no pueden salir y tienen que dar clases? Háganle como puedan. Cuéntenos su experiencia en las clases en esta época pandémica, por favor. Berenice. Ok, bueno, inicio. A mí en lo personal realmente no fue un tránsito tan abrupto y comento por qué. En noviembre del año pasado me resbalé, se me fracturó el tobillo, entonces me tuvieron que intervenir y por consiguiente tuve que cerrar ese semestre, lo tuve que cerrar en vía remota y tuve que abrir vía remota también el semestre anterior, ¿no? Entonces, de hecho yo con el grupo del semestre pasado solamente tuve la oportunidad de trabajar alrededor de 5 sesiones de manera presencial. Todo lo demás lo tuvimos que trabajar a distancia. Entonces, en términos reales, a mí no me representó básicamente un gran esfuerzo porque yo ya traía básicamente como que el previo en relación a trabajar con mis alumnos. Y bueno, en lo personal, yo creo que finalmente algo que no sé si es porque han sido buenos grupos, pero no he tenido realmente ningún tipo de contratiempo en relación a lo que es impartir las clases en esta modalidad. Yo creo que finalmente, de pronto, cuando tú como profesor decides dejar de intentar controlar lo que no puedes controlar, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, de pronto que tengan prendida la cámara o no la tengan prendida, de que todo este tipo de situaciones que pues escapan a nuestro alcance, pues en ese momento uno como profesor descansa también, ¿no? Porque ya te ocupas realmente de explicar lo que tienes que explicar, trabajar lo que tienes que trabajar y pues ahora sí que, mira, yo creo que finalmente los chicos que están dispersos lo van a estar en presencial y en virtual, ¿no? Y en lo que yo voy trabajando, me queda claro que los chavos están también en esta lógica de pues recibir la atención adecuada y pues están, de igual manera yo trabajo con los de primer semestre, están en esta disposición de trabajar. Entonces, en ese sentido siento hasta el momento que me ha ido bien. Y no, por ese lado yo no he tenido, ya más adelante señalaré qué es lo que a mí en lo personal me ha afectado, pero académicamente yo siento que voy bien. Es lo que puedo comentar.
Sí, ¿verdad? Tienes razón, sí, perdón. Sí. Nidia, Ok, por favor. Muchas gracias, Berenice. gracias. Bueno, como bien comentaba la maestra Araceli, yo desde siempre quise ser profesora, incluso terminando la maestría hubo como oportunidad de continuar el doctorado y esta parte de investigación como con un grupo de personas más pequeño, más concentrado. Y yo decía, eso no es lo mío es convivir con la gente, lo mío es estar con los muchachos, a mí me encanta desde que empecé a dar clases. Entonces, para empezar, cuando salimos, no había yo visto la magnitud del detalle, y a pesar de eso, pues, salimos un martes, nos dicen pueden recoger sus cosas, y esa semana fue como tranquila para mí, nada más les dije hagan este ejercicio, etcétera, pero después de haber perdido pues 2 o 3 clases con todos los grupos, como que dije, no, es muchísimo, porque incluso en presencial los temarios son extensos y tratar de terminar, o sea, una clase afecta muchísimo. Entonces dije, no, tengo que ver qué podemos hacer. Entonces empecé a ver de diferentes herramientas, empecé a utilizar algunas. Quizá el reto tecnológico no fue tan fuerte, digo, tan fuerte en cuanto al uso de las herramientas, pues porque pues, soy egresada de la SCOM, etcétera, pero con el paso del tiempo me di cuenta que ese no era el reto principal. O sea, como docente para mí, ese no fue el problema y no fue el reto. El reto era cómo haces educación a distancia. Si bien yo me di cuenta, yo descubrí pues todas mis debilidades en cuanto a hacerlo a distancia, al no convivir. Descubrí que yo ocupaba al 100% el pizarrón, mis materias son pues muy matemáticas, muy de análisis, casi no tengo material, casi no uso diapositivas en mis clases, soy mucho de ejercicios y bueno, mis alumnos podrán corroborar que yo interactúo mucho con ellos. En las clases a mí me gusta ser como muy dinámica, entonces todo esto fue muy difícil para mí. A mí sí me costó mucho trabajo. Además, aunado a todos los problemas personales también en cuanto a conectividad, que en mi zona el internet no era muy bueno. Cuando daba mi clase de las 7 de la mañana perfecta y la clase de las 12 del día se trababa, se cortaba, se pixeleaba. Yo lo que hice de rápido fue, ok, necesito escribir. Entonces empecé con un cuaderno, no está muy chiquito, agarré el blog de dibujo de mi hija, ¿no? Te lo robo y con plumones y así lo ponía. Entonces, de una semana después ya tenía yo un pizarrón, lo acomodé acá atrás y en el pizarrón. Pero después yo veía las grabaciones y en momentos se pixeleaba, en momentos no se escuchaba bien, no contaba con el equipo, la infraestructura, el espacio, el tener que estar acondicionando un lugar en la casa, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me costó mucho trabajo es la parte de los roles. Yo actualmente, bueno, soy profesora de SCOM, también estoy estudiando un doctorado, soy profesora, soy estudiante, soy mamá. Esta parte también implica el ser ama de casa y aparte yo tenía como varias actividades personales, mis hobbies, y ahora todo está en el mismo lugar. Entonces, poder acomodar, separar estos roles tanto en espacio y en tiempos fue muy complicado. Yo me vi invadiendo espacios, momentos y tiempos de mi hija, por ejemplo. Y entonces yo decía, no, o sea, ¿cómo haces esto? ¿Cómo llevas este equilibrio? La verdad es que el semestre anterior sí fue como muy abrupto. Yo le daba prioridad obviamente a la parte de las clases, preparar, mis compañeras no me dejarán mentir, preparar un material para darlo a distancia es muy diferente a darlo en presencial. Entonces el reto quizá para mí fue cómo educar en la distancia y cómo poder delimitar estos roles en el mismo espacio. Pero bueno, eso fue al inicio, ahora ya es otro cantar, ¿no? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Nidia, por compartir. Adri, bueno, Adriana, Sí, maestra Adriana. sí, muchas gracias. También para mí, obviamente tuve que poner mucha voluntad para poder ver con toda conciencia cómo teníamos que dar esta capacidad de adaptabilidad. Para mí, terminar el semestre anterior fue totalmente de manera sincrónica y de alguna manera yo llevaba una ventaja. Yo tuve que empezar con Classroom como una extensión a la sesión presencial, digamos, el aula virtual de Classroom para mí representaba una extensión. Y eso lo vi desde que pasó lo del sismo del 2017. Yo dije, no, tengo que ver una manera de poder tener un espacio ahí por cualquier eventualidad. Estamos pues en una situación
en términos regionales, locales, muy vulnerable en términos de los sismos y de algún otro fenómeno natural, por supuesto, ¿no? Y ahora pues lo estamos viviendo fuertemente y con una realidad muy, muy crítica. Y yo desde ese entonces, más o menos por el 2018, comencé a utilizar Classroom como esta extensión, ¿no?, del aula presencial. Después, hace un año, tuve que hacer un viaje al extranjero por 2 semanas y para mí fue un apoyo realmente muy importante. Entonces, como yo sí soy mucho de darles recursos, tengo mis presentaciones, les mando ligas de sitios web, es decir, sí soy como muy insistente en proporcionar recursos. Después luego me digo, ay, creo que todos se los doy en la mano y por eso pues a veces abusamos, ¿no? Pero yo requería de este espacio. Entonces para mí en el momento en que se empiezan a dar las indicaciones, las instrucciones muy específicas de cómo tenemos que proceder, de cómo dar continuidad académica a nuestros grupos, de qué teníamos que tener en nuestra planeación, cómo dar también prioridad a ciertos contenidos. Es decir, sí, tarea tras tarea de estar como muy atentos a qué era lo necesario, lo indispensable, lo sustantivo que había que atender. Entonces, para mí fue en ese momento mi gran apoyo esta aula virtual con los grupos que tenía. Afortunadamente también, digamos que el 95% de estos estudiantes tuvo mucha voluntad de concluir con todo y que se nos prolongó tanto el tiempo de terminación del semestre. Y sí, por ahí, pues lamentablemente unos 5 o 6 estudiantes ya no continuaron. Y uno tenía que estar muy claro que era una situación muy complicada y que había en un momento que dar prioridad a varias cosas. Entonces, por este lado, sí, únicamente pude actuar de manera sincrónica, como ustedes también lo han expresado. Ahora ya son un cambio también importante, como incorporar la actividad sincrónica. Y ahí sí, pues, desde nuestros tropiezos técnicos, pero es muy grato saber que los muchachos tienen disposición, que incluso mandan el mensaje, profesora, si necesita algún apoyo, pues dígalo, ¿no? Usted expréselo y nosotros vemos también la manera de apoyarla. Y por supuesto también, como coincido mucho con la profesora Nidia, somos mamás, yo tengo la fortuna también de que el esposo sea profesor y el apoyo que también me ha mostrado ha sido pues sumamente importante, porque yo sí soy un poco más aprensiva y si me falló aquí el audio y a ver cómo le muevo y le vuelvo a ver, pero yo creo que es parte pues de las variables que se presentan con este entorno complejo y pues yo creo que no nos queda más que pues estar en la lucha, ¿no? Del día a día, estar abiertos, ser receptivos, ser tolerantes, pacientes, y yo creo que esos son elementos que necesitamos por nuestro propio bien. Bueno, eso podría ser por el momento lo que puedo compartir. Muchísimas gracias, maestra Adriana. Maestra Leti. Ah, perfecto. Leti nos va a compartir. Sí. Sí, soy yo. ¿Ya ven la pantalla? Sí, ya la vemos. Ya la ven. Bueno, pues sí, como coincido con algunas de mis compañeras, antes, pues la educación era fácil para mí, por así decirlo, ya después de 23 años de dar clases, pues lo único que necesitaba era mi cabeza y mi plumón, ¿no? Y el pizarrón era mío. Ahora, pues ya para mí sí fue bastante complicado porque yo utilizaba mi computadora como una máquina de escribir. Todo esto de la tecnología, bajar aplicaciones, el Classroom, o sea, nada de eso tenía. Afortunadamente tenía mucho material ya capturado, tenía muchas actividades también ya listas, pero el cambio fue tremendo. Mi primera reacción, bueno, la pregunta es, ¿estabas preparada? Pues no, yo creo que nadie, ¿verdad? Y yo menos que muchos de mis compañeros que están muy abiertos a esta cuestión de la tecnología. Yo no sabía qué era Teams, no sabía cómo usar el Meet, empecé a averiguar, a ver por aquí que un Face, yo ni siquiera tenía Face, pues vamos a ver cómo se ven las transmisiones en vivo en cada uno de estos.
y no me gustaron. En Face no me gustó, en Meet no me gustó, en Teams me brincaba mucho, no sé por qué me brinca mucho la pantalla, entonces tampoco. Empecé a grabar clases en YouTube y era la manera por WhatsApp, por YouTube, tareas por correo. Entonces imagínense qué pasó con mi correo. Estaba súper saturado, era la locura, para bajar, para calificar, o sea, ni siquiera manera de calificar aquí en la computadora. Me daba la tarea de bajar, pasarlo a PowerPoint, revisarlo ahí y volverlo a subir. Era un trabajo impresionante. Luego encontré Zoom y fue la plataforma que más me gustó. Me acomodó esta y con esa es con la que sigo trabajando para mis clases en Zoom y ya estoy trabajando todas mis actividades, todas mis tareas en Teams y ya la vida me cambió. También tengo un hijo pequeño, a lo mejor no es tan pequeño como los de mis compañeras, pero es muy demandante, está en primaria y es muy demandante. Y eso también me sirvió a mí para darme cuenta de que no es fácil, como alumno no es fácil, que no te puedes conectar, que se te fue la luz, que te quitaron el internet, que ahí estás en sala de espera y la maestra no te recibe, que no se le escucha a la maestra, que no se te escucha a ti, que el niño no sabe cómo hacerle. Entonces yo dije, pues sí, es que es difícil también para los estudiantes. Entonces yo me di cuenta de esos problemas como alumno, con mi hijo. Y ya después cuando empecé a dar las clases virtuales dije, pues hay que ser comprensivo y tolerante con los alumnos, ¿verdad? Y ni modo, hay que estar ahí atenta que si se desconectó fulanito y te pide entrar otra vez, entonces picarle por acá y seguir en lo que estabas aquí. Y luego otra complicación, cuando retomé las clases el semestre pasado, pues vean nada más, los números hablan por sí solos. Tenía yo dos grupos, uno de álgebra lineal y uno de probabilidad. En el de álgebra lineal comencé con 33 estudiantes y terminé con 24. Aquí pues no estuvo tan grave la cosa. Era un grupo muy bueno, venía conmigo de cálculo y afortunadamente me respondió muy bien. Varios de esos alumnos siguen ahorita en probabilidad conmigo, pero el grupo de probabilidad, empecé con 33 alumnos y terminé con 13. O sea, mucha deserción. El 60% de mis estudiantes los perdí a causa del COVID, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, siendo una materia de matemáticas, pues se entiende. Es difícil, es complicada. En aquel entonces, pues yo no podía escribir. Me conseguí un pizarroncito digital, pero al principio me costaba mucho trabajo. Entonces sí fue difícil. El descontrol para los estudiantes, la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a contar esta materia si la repruebo? ¿No me la van a contar? A lo mejor tenían la esperanza de que no les afectara. Falta de recursos también, materiales para los muchachos, porque hay familias, hay alumnos que me comentaron, somos 2 en casa y solamente un equipo de cómputo. Entonces, o la ocupa él o la ocupo yo, ¿verdad? Otra también, como decía mi compañera Adi, pues se tiene o no se tiene buena señal, se tiene o no se tiene internet. A veces tú piensas que lo tienes y te lo cortan. Ya me pasó a mí dando clases. Acabé mi clase y en ese momento perdí el internet. Y me lo recuperaron hasta las 9 de la noche. De ese mismo día, ya el otro día ya tenía yo. Pero, o sea, son cositas que sí nos están afectando mucho y que no están en nuestro control resolverlas en el momento. Y pues la más difícil, ¿no? Enfermedad de los alumnos o de sus familiares y en el peor de los casos, pérdida de alguno de sus seres queridos. Entonces, sí fue un cierre de semestre anterior muy difícil para mí y para mis estudiantes también. ¿Qué hacer ante ese cambio, esa nueva manera de trabajar? Pues no hay de otra, capacitación, ¿verdad? Empecé a tomar los cursos que nos daba el Politécnico, empecé a bajar videitos por ahí, empecé a practicar aquí en mi pizarrón. Vean ahora qué bonito escribo ya en el pizarrón, como si estuviera yo en el pizarrón de a de veras, ¿no? Y esto me ayudó mucho porque siendo una materia de matemáticas, pues no puedo preparar diapositivas, ¿verdad? En el momento me preguntan algo y necesito explicarles. Entonces, esto me ha ayudado muchísimo. Tuve que entrarle al Classroom, al Zoom. He pedido la participación de mis estudiantes, preparan temas y hacen cosas. Este grupo es el grupo del que les platicaba, el de álgebra lineal, cosas tan bonitas, tan interesantes que saben hacer.
Y los jóvenes de hoy son muy inteligentes, son muy listos en estas cuestiones de tecnología y muy solidarios con los profesores. Sí es cierto, ellos nos ofrecen su ayuda. A ver qué quiere, en qué le puedo ayudar. O yo les pregunto, ¿cómo se hace esto? No sé, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para compartir la pantalla, por ejemplo? Ah, pues píquele aquí y hay una cosita que dice así, entonces hágale así. Entonces, apoyarme con mis estudiantes ha sido para mí lo máximo, una experiencia nueva, porque ahora no nada más es algo que yo les pueda compartir, que yo les pueda enseñar a ellos, sino mucho que ellos están compartiendo y enseñándome a mí también. Y aquí le vamos a dejar ahorita y vamos a ver qué nos pregunta a continuación la maestra Araceli. Tu micro, Ana, está apagado. Gracias, maestra Elia. Es que me marcaba un error. Ya saben esto de la tecnología. Bueno, muchas gracias por sus testimonios, maestra Leti. Muchas gracias, maestras, por su testimonio. Ahora, vamos a ver, ¿cómo vislumbran la educación a partir de esta pandemia? ¿Qué consideran ustedes que pueden hacer los maestros de SCOM, los maestros del Poli, los maestros de México, para que la educación no se estanque a partir de este momento? ¿Qué expectativa tienen ustedes con respecto a la educación? Ya sé que son muchas preguntas, pero realmente todas están enfocadas a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden platicar? Ahora quisiera comenzar con la maestra Nidia, por favor. Después sería la maestra Adriana, después la maestra Leti y finalmente la maestra Berenice. Gracias. Maestra Nidia. Gracias. Sí. Bueno, sí son como varias preguntas, voy a tratar de responderlas. Bueno, sin lugar a dudas, actualmente con esta educación es un gran reto para todos, pero el profesor tiene una gran tarea. En la red hay mucho contenido, en la red hay mucho material, en la red hay tutoriales, hay videos, etcétera. Sin embargo, pues seguimos nosotros bajo un esquema, o sea, la SCOM está bajo un esquema, una modalidad escolarizada, ¿no? Ya no le voy a decir presencial, es escolarizada, tenemos un calendario, cada alumno en su unidad de aprendizaje tiene asignado un profesor y al final este profesor va a designar o poner un número, una calificación. Entonces seguimos de alguna manera siendo el actor principal de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien, ¿no? Ahora ya no somos como que los dictadores o que se hace lo que yo digo y es lo que yo digo. Por este mismo, de por sí en nuestra escuela, o yo creo que en todas con la actualidad y con el acceso a internet, pues todos pueden estar corroborando lo que decimos. Más bien ahora somos facilitadores, ¿no? Te vamos orientando y todo. Y en este escenario lo seguimos siendo. Entonces, como docentes, pues reafirmar el compromiso de educar con calidad, de entender de que no podemos hacer una clase virtual. Por ejemplo, yo las doy sincrónicas. Yo me conecto en mis horarios, nos conectamos por Zoom y trabajo también con Classroom a la par. Pero a pesar de que es de esta forma, yo me tuve que cambiar el chip y saber que no era de la misma manera que en presencial. No todos cuentan con los mismos recursos, no todos abren sus cámaras y yo, por ejemplo, no lo puedo exigir porque en clase es, oye, 80% de asistencia y no veniste y te bajo puntos. Aquí no, tenemos que tener esta empatía porque no todos, yo les decía, tuve problemas de conectividad, no funcionaba bien mi micrófono. Hay quienes se conectan por su celular. Ahorita ya comentaba mi compañera, hay un equipo para varias personas. Hay quienes van a otro lugar porque en casa no hay internet. O sea, son muchos escenarios. Aquí algo que me brinca muchísimo en algún foro que tuvimos del doctorado, ahí me concientizaron también de muchas cosas, pero alguien decía, es que ¿cómo es posible que si es la Escuela Superior de Cómputo, pues no todos tengan equipo? Pues sí, por eso en la escuela hay una infraestructura que es capaz de ofrecerle
las instalaciones, los laboratorios a todos los alumnos. La verdad es que no todos tenemos. Yo cuando fui estudiante no tenía mi equipo propio hasta que entré al trabajo terminal. Entonces, la verdad es que hay que entender que a pesar de que lo hagamos, los profesores que lo hacemos como yo de manera sincrónica, no es lo mismo que en presencial. Y bueno, la respuesta tampoco va a ser igual, ¿no? No sé si a mis compañeros les pasó, yo hacía un ejercicio y preguntaba, entonces aquí cuánto da, ¿no? Como en ejemplo en presencial, y pues nadie contesta. Entonces no es así como que los esté esforzando. Entonces es cambiar este chip. Les decía que en el doctorado es un doctorado en educación, entonces estamos tratando muchas cosas que tienen que ver también con todos estos escenarios, y entonces dentro de esta sensibilización, algo que yo cambié del semestre anterior ahora es, no es lo mismo tener a un alumno 1 hora y media en tu salón de clases presencial, los diferentes tiempos que hay, a que lo tengas 1 hora y media sentado frente a una computadora. Entonces, y 3 veces por semana. Y que tú estés todo el tiempo en modo expositivo, porque dijimos que ya no era la misma interacción. Ya también quité esta parte de, ok, vamos a hacer este ejercicio y les doy unos minutos y aquí estoy esperando, porque es que no es igual. Entonces yo acoté los tiempos. En lugar hay ciertas recomendaciones para saber cuánto tiempo, a pesar de que ya son adultos nuestros alumnos, pues cuánto tiempo sí van a estar atentos, ¿no? O sea, yo puedo prepararles mi clase de 1 hora y media y estar de manera expositiva, y la verdad es que, pues a lo mejor no es posible que estés atento. Entonces, calidad antes de cantidad. Y bueno, tratar de enseñar como una tarea entretenida, sí es como un gran reto, tratar de evitar esta parte de la deserción. O sea, no lo podemos evitar, pero tratar de hacerles entretenido, de hacer que este momento en el que se tienen que conectar contigo, que tienen que ir a ver tu video, sea enriquecedor para ellos, ¿no? No como, uy, pues tengo que ver esto, me tengo que conectar. O apago la cámara y pues sigo acostado, entre muchas otras. Y bueno, ya la última que decías, que qué podemos hacer los profesores de SCOM. Bueno, en general, yo pienso que es difícil generalizar. Todos tenemos una gran diferencia entre habilidades, entre características, pero yo creo de condiciones, de recursos, en los espacios, infraestructura. Pero yo creo que todos los docentes de SCOM estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para continuar llegando o para tratar de compartir, ¿no? este conocimiento con nuestros alumnos. Y pues ya voy a concluir diciendo los factores que considero más importantes como docente. Y el primero y vital, la comunicación. Es importante que como docentes de alguna manera nos comuniquemos con ellos. Y en todo este escenario, la empatía. Bien decía mi compañera, ¿no? Hay casos, hay familias en las que desafortunadamente el COVID pues ya ha sido, bueno, ha estado presente, ¿no? Algunos hemos sido afortunados en que no, otros no tan cercano, pero es una realidad. Entonces, ser empáticos en cuanto a toda la diferencia de recursos, etcétera, flexibilidad, ¿no? Y lo principal, les decía, es la comunicación para lograr continuar trabajando. No podemos estar en este marco de ser tan cuadrados. Yo actualmente sí doy mis clases sincrónicas, pero dejo las clases grabadas para aquellos que no pudieron entrar. Incluso me ha servido porque repasan. Y algo que considero vital e importante es las cuentas claras, ¿no? Yo a veces dejaba actividades y no les decía específicamente qué iba a evaluar. Y entonces era como al aire. Y ahora, por esto mismo de a la distancia, hago mi lista de cotejo. No es una rúbrica, es una lista de cotejo. Y me entregan cosas tan bonitas, ¿no? Porque hay una guía que seguir. Entonces, bueno, simplemente reiterar eso, que hay que enseñar con amor y como una tarea entretenida. Muchas gracias, maestra Nidia. Maestra Adriana. Ok, gracias. Está viendo aquí el audio. Yo sí creo que hay un contexto muy complicado, en general, en todos los niveles de educación, a todos los niveles de formación. También por la situación de tener aquí a la niña, nos damos cuenta, pues también los esfuerzos que se hacen desde la educación básica. Hay un programa que están atendiendo las instancias que les corresponde hacerlo, que tienen la responsabilidad de hacerlo. En el ámbito de educación superior también hemos visto pues, los diferentes organismos, ya sean nacionales, internacionales, están ocupados
y así tiene que ser porque no es para menos las condiciones que tenemos. Tienen que estar pues dando la orientación, la guía, mostrando las propuestas y nosotros desde la parte que nos corresponde, pues también hacer esta evaluación importante. Y yo les comentaba que desde el caso personal, pues ver qué es lo sustantivo, lo importante, lo factible, lo que se puede manejar, pues sin tantos tropiezos, en términos de proporcionar un tema, de hacerlo reflexivo, de que ellos le encuentren sentido, le den el sustento, el significado que en términos de aprendizaje, de conocimiento les puede aportar. Es cierto, en términos de comunicación, y yo a veces hago esta reflexión por la disciplina, cómo se trastocan pues estas prácticas que generalmente en la interacción en una sesión presencial tenemos con nuestros alumnos. Si bien hablamos de podernos adaptar, ¿no? Con una interacción mediatizada, que podemos adaptar una planeación didáctica que generalmente, ¿no? Construimos, la nutrimos, también la vamos acomodando según vamos viendo nuestros grupos, todos son diferentes. Generalmente siempre tenemos que hacer un trabajo personalizado con los grupos. Pues ahora, ¿no? ¿Cómo tomo nuevamente esta posibilidad de una planeación, la adapto y trato de pues proporcionarle el sentido pedagógico en términos de lo que uno puede trabajar en ese aspecto por la formación docente que nos vienen proporcionando el instituto o de otra manera de la cual nosotros nos vamos haciendo de esta parte importante. Y procuramos que vaya en ese camino, pero somos profesores, casi 430,000 docentes a nivel superior. Tenemos 4.7 millones de estudiantes a nivel superior en el país y solamente en un nivel, ¿no? de formación. Pensemos pues la magnitud en un momento dado de lo que hay que atender, de cómo tenemos que preocuparnos a quienes nos corresponde también y desde la parte que nos toca de nuestra responsabilidad hacerlo. Pero en general a nivel internacional está muy complicado. A nivel regional, Latinoamérica también está pasando por momentos muy, muy complicados y asegurar la calidad, pues no lo sé en qué sentido podemos poder dar un dato que dé seguridad a eso, ¿no? Hay una muy buena voluntad, como yo creo que sí lo percibimos en general. Procuramos hacer nuestro mejor esfuerzo y llevar nuestro trabajo de la mejor forma, pero necesitamos también un respaldo importante de las instituciones, de las instancias que les corresponde hacerlo. Entonces, sí es grave. En general, yo creo que el problema a nivel global, países que tienen sistemas muy fuertes de educación, se han visto también, ¿no? Pues trastocados por las propias circunstancias que viven localmente, pero nosotros pues todavía pensemos, ¿no? Tenemos una población muy vulnerable de estudiantes y en educación superior sí es complicado, ¿no? Finalmente, las estadísticas, pues sin pandemia eran realmente preocupantes en términos de deserción, al menos en el instituto y en general, ¿no? Si uno ve las de la UAM, si uno ve las de la UNAM en términos de educación pública, también son muy preocupantes. Entonces, sí, me parece que vamos a tener que redoblar esfuerzos, que tenemos que estar conscientes que se exigirá un esfuerzo más allá de lo que generalmente llevamos a cabo y que, bueno, sí, como institución de educación superior tenemos que brindar el apoyo a la sociedad en general, ¿no? Con programas, con información, con divulgación científica, con la parte que tenemos que asumir. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Adri. Gracias y bueno, vamos con la maestra Leticia Cañedo, por favor. Sí, gracias. ¿Ya se ve la pantalla? ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, yo sí estoy muy a favor de las clases presenciales. Siento que el factor contacto humano, pues es súper importante. La educación física, todas las actividades extracurriculares que tienen los estudiantes en la escuela, ¿no? Cuando pasas
por este pasillo cultural y los ves jugando, o cuando pasas por ahí y los ves bailando, o cantando, o vestidos con su traje de taekwondo. Todo eso pues son cosas que ayudan al crecimiento integral del estudiante en nuestra institución, ¿verdad? Y aquí vemos al profesor Genaro, que quien sabe, así alguien por ahí lo conocerá, con sus estudiantes. Son muchas actividades que les hacen falta a nuestros jóvenes estudiantes. Y yo estoy muy a favor de las clases presenciales, pues es mi vida, pero ahora pues hay que estar abiertos al cambio, ¿verdad? Hay que darnos cuenta que las clases virtuales son otra opción, pero que hace falta mucho trabajo, pues sí. Cuando estuvo a finales del semestre pasado, tuve oportunidad de ver las clases que daban en televisión para los niños de primaria. Y me llamaba mucho la atención que yo veía programas chilenos, programas españoles. ¿Qué significa eso? Que en realidad en México pues no se está preocupando por hacer material, o si lo está haciendo pues es insuficiente, resultó insuficiente. Ahorita ya en el nuevo semestre, la verdad no he tenido tiempo de ver las clases en televisión para primaria. No sé si ya sea material mexicano, pero sí me di cuenta que nos hace falta mucho trabajo. A nivel superior, pues como decía la maestra Nidia, tenemos a veces mucho que dar, pero en nuestra cabeza, ¿verdad? Trabajos ya preparados, escritos, pues no, porque siempre pensamos, pues mañana, tenemos tanto que hacer cuando damos clases, que pensamos, pues mañana, en vacaciones, nada más que tenga un chancecito. Y nos damos cuenta de que seguimos con mucho trabajo, con muchas ocupaciones y no nos hacemos ese chancecito. Y ahora que nos cayó de repente la pandemia, dijimos, ay, si yo lo hubiera hecho. Pero bueno, ahorita lo estamos haciendo, estamos sacando tiempo, a lo mejor muchos lo hagan como yo, pues dormimos un poco menos y trabajamos un poco más. Los alumnos también lo han comentado. Antes de empezar la clase, a mí me gusta apagar mi micrófono, apagar mi cámara mientras los voy recibiendo y ellos platican y comentan la noticia, que si las elecciones, que si no sé qué. Y me llamó la atención el otro día que estaban platicando de la carga tan impresionante de trabajo que tienen en esta época de pandemia. Los maestros dejan kilos y kilos de tarea. Y lo peor, dicen los alumnos, y yo me pregunto, ¿la revisan? ¿No? Ya, me están haciendo trabajar para cumplir, para decir que tienen ahí un portafolio de evidencias, y realmente las están revisando. Entonces, estas son cosas que pues nos hacen pensar, y como decía también mi compañera por ahí, no podemos obligarlos a que prendan su cámara, ¿verdad? Entonces, lo que creo que podemos hacer, o sea, hay libertad de cátedra presencial o en línea, pero cosas que a mí en lo particular me han servido, no los obligo a que prendan su cámara, los que quieren lo hacen, los que no, no, pero si estoy ahí al frente de ellos me doy cuenta quién está ahí, quién no está en cuerpo presente, porque como les digo, una cosa es que estés aquí físicamente, pero tu cabeza está en otro lugar. Y uno desde el pizarrón, uno se da cuenta de esas cosas. Aquí pues yo puedo tener muchas ganas, puedo preparar mi clase, pero yo no me doy cuenta, ¿el alumno está realmente físicamente ahí atrás? O como decía la maestra Nida, se conectó, ya pasé lista y me voy a acostar otro ratito, me voy a desayunar, puede ser la tarea que al rato sí me la exigen y no la he terminado, muchas otras cosas que puede estar haciendo sin que realmente esté ahí, ¿verdad? Ahora, si yo me la paso hablando, presentando mis diapositivas, pues eso es muy pesado. Si era pesado una clase así en el salón, pues más pesado en la computadora, ¿verdad? Entonces, lo que he tratado de hacer es, pues no ser la única que hable. Y así estoy explicando y de repente, a ver, Araceli, ¿qué es esta definición? A ver, Adriana, ¿qué acabo de decir? A ver, Sutanito, ¿por qué esto? A ver, ¿qué dije en la clase pasada? Y así, entonces ahí están, saben que en cualquier momento les puede tocar la pregunta, ¿no? Otra cosa también que estoy haciendo con ellos, no era yo de las que me gustaban pedirles que expusieran, porque generalmente no me resultaba. O sea, los alumnos como que no se esforzaban, o sea, no me gustaba. Yo sentía más que avanzar, lo sentía como una pérdida de tiempo. Ahora la situación ha cambiado. ¿Por qué? O será también que depende de los grupos. Estos últimos grupos que he tenido,
son niños muy participativos. Presentación, a ver, revísemela antes de exponer, yo se las reviso, se las regreso. Entonces ya vienen, presentan y son alumnos que ya manejan muy bien el GeoGebra, hacen unas gráficas bonitas, hacen unas animaciones perfectas y eso pues a ellos les gusta, ¿no? Ah, ¿cómo hiciste esa animación? Ah, pues si me permite, profesora, les puedo explicar. Entonces ya ahí van aprendiendo no solamente cosas de los temas, de los contenidos, sino que también van aprendiendo cosas que les sirven para otras materias. Otra cosa que me ha servido a mí mucho es esto que les platicaba del pizarrón virtual. O sea, no, en lugar de hacer una presentación con diapositivas, pues mejor agarro mi pizarroncito y ahí vamos escribiendo. A ver, yo lo preparé así, pero me acaban de preguntar, ¿y qué pasaría si? Ah, bueno, ¿qué pasaría? Pasaría esto, mira, ¿no? Entonces, eso también me ha ayudado muchísimo. Otra, pues permitir que los alumnos resuelvan como en el pizarrón. Compárteme tu pantalla y a ver, explícame este problema, o si tienes duda, explícame hasta dónde llegaste y en dónde te atoraste, y entonces le echamos un montón entre todos, para eso estamos, para ayudarnos. Y otra cosa que también siento que les ha gustado mucho es que los pongo a trabajar. Estoy haciendo ahorita muchas actividades. Estudiamos un poquito, doy mi participación y después que trabajen ellos, ¿no? Porque así van reforzando en el momento. Y después hay tarea. Pero siento que les ha gustado mucho esto de trabajar en equipos. En Zoom se puede hacer eso, los mandamos a salas, hacen sus equipos y yo voy entrando equipo por equipo. A ver, si tienen dudas, me llaman, entro. Si no tienen dudas, de todas maneras entro para ver qué están haciendo. Entonces ya saben, en cualquier momento puede entrar la profesora y entonces tienen que estar trabajando, ¿no? Y si todo el mundo tiene apagado el micrófono y la cámara, a ver qué están haciendo. Ah, pues es que nos repartimos y estamos haciendo así, y luego así, bueno. Otros equipos saben trabajar muy bien, tienen ya su pantalla compartida, y que yo lo hice así, que tú qué piensas. Entonces, eso está muy padre. Y otra es que les pongo actividades. A ver, ya media hora de dar clase, ya me cansé. Ahora les toca a ustedes, ¿no? Tienen que hacer esta actividad que les tengo preparada en el Teams. Y la clase se acaba a la 1:05 pongo candado y nadie más puede subir su actividad. Entonces tienen que ponerse las pilas y están activos, ¿saben? Que a lo mejor en esta clase no trabajan, a lo mejor se nos extiende, hacen muchas preguntas y se nos va la hora y media resolviendo dudas y ya no da tiempo de alguna actividad de estas, pero saben que en cualquier momento puede llegar una actividad de estas. Entonces es como una manera que yo he encontrado para tenerlos entretenidos y a lo mejor un poco interesados en las materias, ¿verdad? ¿Yo qué más puedo decir? Yo siempre he trabajado así, le he hecho muchas ganas. ¿Por qué? Porque me gusta. Ahora, si ustedes me preguntan a mí cómo te sientes, pues yo me siento súper bien. O sea, sí me está gustando esta experiencia, estoy aprendiendo nuevas maneras y me han tocado buenos estudiantes, pero pues está la otra parte, ¿verdad? Que todavía no evalúo y que voy a darme una idea hasta que el semestre termine. A ellos, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les está pareciendo? Eso sería muy interesante. Yo le estoy echando las ganas. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Sé que me falta mucho, estoy trabajando en eso. Para el próximo semestre quiero ser mejor y esa es mi meta, poco a poquito. Pero pues sí sería interesante también saber a los alumnos qué les está pareciendo. No sé si en el público hay alumnos míos actuales. Si los hay, sí me gustaría al final de la charla saber ustedes qué están pensando. ¿Cómo les ha parecido los cursos hasta el momento? Y bueno, con esto cierro mi participación. Me espero a la siguiente pregunta. Bien. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Leti. Maestra Berenice, su intervención, nada más quería comentarles a nuestros asistentes que pueden en el chat hacer sus preguntas, si tienen alguna pregunta para alguna ponente en particular, o si quieren hacer una pregunta abierta, en el chat pueden poner sus preguntas. Muchísimas gracias. Maestra Berenice, por favor. Ok, bueno, yo quisiera en esta situación de los escenarios partir de algunas problemáticas que se han identificado durante toda esta etapa, ¿no? Se han ya comenzado a identificar esto que las compañeras mencionan de apagar la cámara y finalmente ponernos a hacer otras cosas.
las famosas nuevas trampas estudiantiles, ¿no? En donde, bueno, finalmente, de una manera u otra, los estudiantes no están cumpliendo con la función que toca en este momento en particular y que va dificultando los procesos de enseñanza-aprendizaje. También algo que hemos identificado es esta hipersensibilización frente al discurso docente, en donde los profesores tenemos que ser muy mesurados en relación a lo que decimos, cómo lo decimos, porque, bueno, si yo empleo mal un término, en automático ya están grabando y lo viralizan. Entonces, de pronto, finalmente eso se va constituyendo en una de las razones que van conformando los escenarios. Hay también registro de un incremento de violencia entre los estudiantes y hacia los profesores. Esto se dice que tiene que ver directamente, precisamente con las etapas de confinamiento, el hecho de que estemos pues básicamente encerrados en las 24 horas del día con pocas posibilidades de salir, va incrementando la violencia y las enfermedades mentales. Cuando hablamos de enfermedades mentales, hablamos de ansiedad, hablamos de depresión y que, bueno, de una manera u otra también van trastocando los procesos. Todo lo que de una manera u otra, tanto alumnos como profesores enfrentamos, la sobrecarga, ya también la mencionaron, y lo complicado que está resultando conciliar la vida laboral con la vida personal, con la vida familiar, y que de una manera muy precisa también va trastocando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Otra beta que también está surgiendo es qué evaluamos, o sea, qué nos interesa evaluar en este momento, los aprendizajes o en un espectro más amplio el bienestar, ¿no? Pasamos muchas horas sentados, de una manera u otra el hecho de que estemos frente a la computadora va gestando otra serie de trastornos que de una manera u otra no nada más son mentales, son también físicos. Están a la orden del día todas las enfermedades musculoesqueléticas, desde el dolor de cuello, le decían a mi hijo, todo lo que me duele la espalda. ¿Por qué? Porque ayer tuve básicamente todo el día que estar sentada frente a la computadora atendiendo a mis alumnos, después atendiendo mis seminarios del doctorado, terminé a las 9:30 de la noche y estás en posición sedente. Y cualquier posición sedente por más de 30 minutos, así estés tú derechito, por más de 30 minutos es extraordinariamente nociva para nuestro cuerpo. Este sentimiento de soledad que de pronto nos invade, precisamente porque no tenemos esta posibilidad de interacción con los demás. La presencia del currículum nulo, el currículum nulo que en educación superior se asocia, y en todo tipo de educación. En el caso particular de la educación superior hay materias que por su naturaleza exigen básicamente mucha práctica y que no se está logrando llevar efectivamente a esos niveles. Y que, bueno, el currículum nulo es este currículum, es todo este contenido que no logramos ver, sea de manera intencional o no intencional. O sea, nos queda claro que en estas condiciones probablemente es no intencional, pero el hecho de que finalmente yo no pueda trabajar el contenido como se supone que debo de trabajarlo, va generando esta especie de lagunas en la información que de una manera u otra ya no alcanzan a subsanarse. Entonces, con base en este diagnóstico, ayer precisamente trabajábamos en el seminario de la noche, hay como dos grandes escenarios. Se mantiene precisamente la gente que está a favor de las TIC y que de una manera u otra que se implemente. Hablábamos actualmente que incluso en esta modalidad híbrida, también no tenemos claro realmente todo lo que va a implicar. El hecho de que finalmente yo tenga que dar una clase con mi cubrebocas, y que en ese sentido haya un bloqueo de la voz, no va a tener la misma acústica, y que yo hable con un cubrebocas no tiene la misma efectividad hacerlo sin cubrebocas. Entonces, necesariamente eso va a tener un impacto. Incluso hasta dermatológicamente, el uso de cubrebocas también impacta lo que es la piel. Entonces, necesariamente, el que incluso yo le diga a los estudiantes, ¿no? Sabes que sí, pero más para allá, marque la distancia, más para allá, ellos incluso también lo pueden sentir como una agresión. Entonces, se vienen otros escenarios también complicados, en donde, bueno, vamos como perfilando que se mantiene el mismo escenario, están a favor o están en contra, tanto estudiantes como profesores. Anterior a la pandemia, hubo un estudio bastante interesante en Francia, que hablaba de que los estudiantes de educación superior preferían un profesor, aunque no manejara TIC, pero que les diera bien la clase.
aunque no usaran ni una sola herramienta tecnológica, pero que les diera bien la clase. Actualmente también muchos estudiantes dicen, es que yo ya quiero regresar a lo presencial, estoy harto de estar frente a la computadora, estoy cansado. O sea, hay un agotamiento tanto de profesores como de estudiantes, derivados precisamente de todo lo que tenemos que hacer de manera simultánea. Si tú me preguntas a mí, digo, bueno, pues mis hijos ya están grandes, con todo y eso, al final de cuentas, yo tengo que estar pendiente de esta situación. Y de pronto te dicen, bueno, es que los maestros tenemos que tener un acercamiento con los estudiantes más emocional. Pero no es lo mismo estar escuchando la emoción de 9 personas, de 8 personas, de 6 personas, de 2 personas, como puede suceder en los seminarios de posgrado, a estudiar las emociones de 30. Aún y cuando finalmente podríamos destinar una sesión a eso, es complicado, porque al final de cuentas hay que escuchar y permitir que ellos se explayen. Entonces, de pronto el escenario es muy complicado en procesos educativos masificados, ¿no? De una manera u otra, eso inhibe mucho. Y entonces, los que están a favor, pues seguramente van a seguir formándose, desarrollando competencias digitales, un nuevo rol docente, pero aquellos que están en contra, que son también un sector interesante por analizar, pues ya a diferencia de antes de la pandemia que ponen decir, no, a mí no me gusta eso de las TIC en educación. Bueno, sí, pero ¿por qué no te gusta? Pues no sé, o sea, no me llama, no le encuentro sentido. Ahorita sí ya le van a encontrar sentido y van a decir, yo estoy en contra de las TIC en educación porque implica sobrecarga, porque implica agotamiento, porque no me gusta. Ya hay razones que de una manera u otra podrían afianzar pues, precisamente estas resistencias al uso de las tecnologías en el ámbito educativo. ¿Qué se pueden hacer? Yo creo que finalmente en materia de formación docente en el Instituto Politécnico Nacional y yo creo que en todas las instituciones de educación superior y media superior y demás, tienen un gran reto en relación a transitar de lo que es una capacitación. A mí me enseñas a manejar Zoom, ok, a lo que es realmente la formación docente en TIC, ¿no? Que va desde que contemples el elemento pedagógico, el elemento didáctico, el elemento emocional, el elemento corporal, que es un elemento también importante. O sea, quien me diga que finalmente después de 2, 3, 4, 5 o 6 horas sentados en la misma computadora, en la misma posición, no está cansado, digo, bueno, pues entonces ya se robotizó. Algo tuvo que haber sucedido ahí porque nos cansa. Y cuando yo ya estoy cansado, entonces yo ya no rindo igual. Ya el nivel de rendimiento va disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Realmente procesos de formación docente, no de capacitación. Yo creo que la capacitación ya la tenemos y muchos la hemos venido desarrollando incluso de manera empírica. Lo que requerimos es procesos de formación docente que de una manera u otra traigan a colación la propia práctica del profesor y formación realmente de esta parte de los estudiantes, en donde, bueno, algo que yo soy muy incisiva con mis alumnos es que de pronto tenemos que aprender también a ser autodidactas, ¿no? El hecho de que yo sea un estudiante en estos contextos sí me exige gestionar mi tiempo adecuadamente, sí me exige de pronto esa chispa de busco por mi cuenta y no estoy esperando que de una manera u otra también todo me lo den desmenuzado, que es algo que también hemos como que venido detectando, ¿no? Entonces, incluso algo tan básico como poner el nombre en mi trabajo como parte de este ejercicio de propiedad intelectual del mismo, de pronto dicen, bueno, es que si a mí no me das la instrucción, pues yo asumo que no tengo que escribir mi nombre. Entonces, en esos niveles también, de una manera u otra, yo creo que es súper importante que vayamos independizándonos, precisamente dentro de lo que es cada una de las funciones que debemos desarrollar. Y entonces, pues yo creo que eso es lo que venimos detectando, ¿no? Hay un escenario positivo que de una manera u otra podría generar realmente un proceso formativo basado en TIC, pero hay otro también que tiene que ver con las resistencias y son resistencias argumentadas ya, ¿no? O sea, si tú me preguntas a mí, Ara, bueno, compañeras, ¿tú qué prefieres? Yo prefiero lo presencial, 1000 veces. O sea, me estresa menos, tengo tiempos, o sea, les puedo explicar a mis alumnos así de manera muy concreta, a ver, mira, y ve esto y cómo lo estoy haciendo, por ejemplo, la formulación de un problema.
ve cómo lo estoy haciendo y demás. Y de pronto, por mucho que yo quiera ser muy explícita, muy concreta en la redacción, de pronto no lo logro, ¿no? Entonces, o sea, ese es el punto que yo quisiera destacar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Adriana. Sin duda, han sido intervenciones muy, muy valiosas. Todo lo que ustedes nos comentan es sumamente valioso, me veo reflejada en muchos de esos. Y bueno, pues el tiempo desafortunadamente nos está comiendo, entonces yo ya quisiera, para no cortarles el tiempo de la conclusión, que nos dieran sus últimas, sus últimas observaciones, sus últimas aportaciones a este tema. En particular, a mí me gusta mucho, yo también soy muy humanística y a mí me gusta mucho el yo, el cómo me siento yo. De manera personal, cómo se han sentido con esta situación. Y si por ahí pueden decir algo con respecto a la resiliencia, que si ya el sector educativo consideran que se encuentra resiliente ante esta pandemia, aunque ya lo tocaron en el punto anterior, realmente ya nos dieron mucho de las expectativas y de los escenarios y si ya estamos preparados o no, si ya lo superamos y si ya sufrimos el duelo de estar encerrados o no y qué es lo que esperamos en el futuro. Pero quisiera que dentro de sus conclusiones me pudieran comentar algo al respecto. Bueno, a que nos pudieran comentar algo al respecto. Y pues ustedes, ¿cómo se han sentido? Si lo quieren compartir. Entonces, empezaríamos con, ¿quién seguiría? Ya empezó Nidia, ya empezó. Pues seguiríamos con la maestra Adriana. Iniciaría la maestra Adriana, por favor. Gracias. Yo creo que sí hay varios asuntos que están muy pendientes, yo incluso lo veo de manera personal. Yo creo que en la marcha vamos detectando qué nos va haciendo falta, que vamos de alguna manera también atendiendo con corrección, con autorregulación, ¿no? En general de mi actuación como profesora, de cómo veo en general también el contexto académico, el contexto en general de educación. Y por un lado, pues observo la experiencia con mi hija y veo también cómo las profesoras se esfuerzan, tratan también de aplicar sus estrategias, de emplear técnicas, es decir, de echar mano de los recursos disponibles, de los que ellas han evaluado y consideran oportunos, claros para la edad, ¿no? de los chiquitos. Pero si así vamos pensando en los diferentes niveles de formación, sí, definitivamente necesitamos observar estos diagnósticos, ver realmente qué nos están diciendo los alumnos, qué nos están diciendo los profesores. Yo comentaba que quienes tenemos que atender esa información, esos datos, pues somos quienes estamos justamente siendo portadores, ¿no? de algo tan importante como es la formación de otra persona. Y aunque estamos, yo siempre pienso, teniendo voluntad de tratar pues de alguna manera de cubrir las necesidades con todo y lo que representa un contexto que nos ha cambiado en términos de las variables ¿no? de educación, yo considero que sí necesitamos pues ver cómo se va a atacar en general la situación. Nos vienen tiempos todavía muy complicados. Y esto tiene que ver pues con la crisis económica, tendrá que ver con obviamente otro tipo de crisis que pues finalmente es por la naturaleza de lo que estamos padeciendo que tienen que presentarse, es lo que tendríamos que esperar finalmente, ¿no? Pero yo sí creo que eh, para, para el ámbito de formación profesional, puede ser menos complicado que para otros niveles de formación.
Sí hay estudios, como también lo comunica la profesora Berenice, que están diciendo que los alumnos, si bien pueden responder pues de la mejor manera con una educación a distancia, ellos procurarían sí continuar su formación o concluir sus estudios en la formación, perdón, en el modelo presencial. ¿Por qué? Porque ya nos está tocando vivir, ya nos tocó vivir también momentos particularmente que nos son útiles en términos de evaluar qué es lo que pasa, cómo nos sentimos, de qué manera eh, podemos atender las necesidades, ¿no? Tanto de los alumnos como las propias que nos surgen como profesores. Y aunque sí, afortunadamente se dan los espacios, se dan las condiciones para seguirnos formando, capacitando, que nos orienten estrictamente de qué es lo importante ahorita tener en cuenta para continuar, ¿no? Académicamente hablando con nuestros estudiantes. Yo nuevamente pienso que estamos en ese proceso, que no alcanzamos todavía a atender, ¿no? en su completud lo que nos exige este nuevo contexto, esta nueva normalidad que sí, cada quien desde su propia experiencia tendrá mucho que también señalar y reflexionar. Entonces, pues yo nuevamente pienso que desde el sitio que nos toca responder en nuestro compromiso en términos de educación, pues seguirlo pensando que lo tenemos que asumir con toda, ¿no? Conciencia y con toda la mejor forma, ¿no? Que tenemos desde nuestra capacidad, ¿no? De nuestros recursos, etcétera. Entonces, pues nada más concluir de que estamos pues todavía en un proceso, ¿no? Yo creo que nos falta todavía muchísimo y esperar todavía un escenario, yo creo que igualmente complicado como el que hemos venido viviendo en los últimos meses. Ni hablar, o sea, sí, yo creo que es mejor estar muy conscientes de una realidad pues todavía muy compleja. Sí, muchas gracias. Gracias, maestra Adriana. ¿Y qué nos cuentas tú, Leti? Sí, pues yo creo que, como dice Ali, a todos nos está costando. Aquí lo grave hubiera sido que todos nos hubiéramos dejado abatir por la situación, pero creo que no, creo que tanto el gobierno como cada uno de nosotros, a todos los niveles, los profesores y los padres de familia y los propios estudiantes, estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. O sea, le estamos echando ganas, porque así somos los mexicanos. ¿No? No nos damos por vencidos, siempre para adelante. Entonces, yo sí creo que debemos afrontar los contratiempos y adversidades de la vida, de esto en general. Estar abiertos a nuevas experiencias, a las nuevas tecnologías. Muchos compañeros, a lo mejor por la edad, bueno, yo no estoy tan grande, pero ya les platico, me costó mucho trabajo al principio, mucho trabajo, a veces por la edad, a veces porque no nos gusta, o sea, a mí no, por eso no estudié computación, por eso estudié matemáticas, ¿no? Pero bueno, pues la necesidad, y estoy abierta al cambio, no pasa nada por mis alumnos, lo hago. Debemos esforzarnos y hacer la parte que nos toca de la mejor manera posible. Sí, decía mi compañera de básicas, la profesora Margarita, cuando nos enfrentamos al problema de cómo vamos a aplicar ETS en pandemia, algunos profesores no querían, que porque entonces van a copiar más que de manera presencial. Y decía mi compañera, el alumno que copia, copia presencial y copia en línea. O sea, esta parte de la honestidad también de los alumnos. Te estás preparando para salir, te estás preparando para la vida, para conseguir un trabajo, para competir por un trabajo. Entonces depende de ellos cómo quieren llegar. ¿Cómo quieren llegar ahí? ¿Con mentiras? ¿A quién están engañando? Al profesor difícilmente lo engañan porque uno siempre se da cuenta quién copia y quién no copia. Entonces, pues ahí también el alumno tiene que trabajar mucho en esa parte. Y sobre todo tener presente la fragilidad del ser humano y recordar que el apoyo moral y la comprensión en estos momentos son fundamentales para una buena relación virtual con nuestros estudiantes. O sea, yo también soy de las profesoras que quieren regresar. A mí sí me hace falta ese contacto con mis estudiantes.
Me estoy adaptando lo mejor que pueda, pero eso no significa que esto sea lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y como siempre, lo más importante, pues, es la actitud. Esa, por más que tú le digas a la persona, mira, échale ganas, mira, no hagas trampa, mira, así, mira, esa es personal, depende de uno mismo. Entonces, yo cierro con esto, la actitud, una buena actitud ante las adversidades. Gracias. Ay, muchas gracias, Leti. Sí, efectivamente, la actitud es lo más importante. Bere. Ay, bueno, me voy a permitir compartir una presentación que había generado muy rápida por ya cuestiones de tiempo. Yo sí quisiera que nos concentráramos en algo que a mí en lo personal me impactó mucho cuando finalmente llegó el mes de mayo. Yo pensé que, pues dije, bueno, pues nos vamos a encerrar y vamos a estar muy padre y todo, y pues vamos a estar juntos y demás. Pero en mayo me quedó claro que las cifras, que de una manera u otra son frías, cuando hablamos, ya empecé todo mal, eh, cuando hablamos de muerte en cifras, pues realmente hablamos de números. Y en mayo a mí me quedó claro que esta cifra, que bueno, puede o no representar algo, incluía personas, ¿no? Personas muy allegadas a mí, personas que yo estimo, fíjate, todavía hasta hablo en presente, estimo mucho. Y bueno, a nivel institucional hemos perdido gente muy valiosa. La UNAM en agosto hacía el reporte de 50 personas, 50 universitarios que habían fallecido por COVID. El Politécnico, pues obviamente que en la misma tónica, en mayo reportó la muerte de 27 miembros de la comunidad muertos. Y si nosotros nos fijamos acá, el 16 de junio, o sea, realmente fue en menos de un mes, esta cifra se duplicó prácticamente, se triplicó, incluso podríamos decirlo. Y en junio, la Secretaría General del Politécnico lanza esta imagen, en donde ya la cifra ya no era nada más un número, ya era el nombre de una persona. Y bueno, como que se empezó a humanizar esa cifra y pues dolía mucho porque aquí había gente que pues uno conocía, con los que uno convivía, con los que uno platicaba. Está el maestro Euler, por acá vemos al señor Adolfo, por acá abajo vemos al maestro Rangel, y uno dice, bueno, la verdad es que en ese momento yo, Berenice Celis, me llené de miedo y dije, Dios mío, pues ¿qué está pasando? O sea, las redes sociales de las escuelas comenzaron a llenarse de esquelas, ¿no? Fue un momento muy, muy complicado. Y después cuando tú haces el ejercicio, digo, en la siguiente lámina, pues no están obviamente todos los que están reportados en esa lámina anterior. Pero vemos acá, finalmente, pues algunas de las personas que ya no están con nosotros, algunas de las personas, pues yo recuerdo mucho el viernes 14 de marzo, yo me encontraba siempre a las 3 de la tarde al señor Adolfo en el checador, siempre. Y el 14 de marzo no fue la excepción, y nunca me imaginé que ya no lo iba a volver a ver, ¿no? Pues no digamos de Euler. Con Euler realmente fue una situación muy complicada cuando yo me enteré que falleció. Una, pues porque al final de cuentas platicábamos y demás y compartíamos, y dos, porque siento que fue una muerte muy prematura, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, este maestro actualizó todavía su foto de perfil el 21 de mayo, en fin, todo tan rápido, tan intempestivo. Y bueno, se van tejiendo historias, por eso yo creo que es bien importante en esta parte de la resiliencia, de pronto destacar que todas estas personas que lamentablemente ya no van a continuar con nosotros, pues forman parte importante. Yo creo que como institución es importante que de una manera u otra se rindan precisamente estos reconocimientos, estas in memoria, ¿no? Precisamente a todo su trabajo, a todo su esfuerzo. Y que bueno, ¿por qué? Porque van formando parte de tu vida. Entonces, esta parte de ser resiliente, por ejemplo, en la siguiente foto, las dos últimas fotos,
Son las últimas fotos que me tomó Ebler. Nos gustaba muchísimo tomarnos fotos, ¿no? Entonces, estas dos últimas son las que me tomó él. Y de pronto uno dice, bueno, a ver, sí estoy súper agobiada, pero todavía tengo muchas cosas por hacer y ese es el momento de resiliencia. Actualmente vamos a entrar, como dice Adriana, estamos todavía en un proceso muy complicado. Se pone mucho énfasis en la prevención. Decimos, bueno, el uso del cubrebocas, el lavado frecuente, el distanciamiento social, pero esas son medidas preventivas. Estas medidas preventivas van a ser mucho más eficaces si las acompañamos de medidas profilácticas. Y las medidas profilácticas es comer bien, descansar y hacer ejercicio. Si nosotros hacemos esa combinación de métodos precisamente para salvaguardarnos, pues igual, o sea, prevenir, pues yo puedo prevenir el contagio, evito. Pero lo profiláctico necesariamente vamos a tener que enfermarnos, no necesariamente de COVID, de cualquier otra enfermedad. Porque también requerimos enfermedad en nuestro cuerpo para que reaccione. Pero cuando yo le doy elementos profilácticos como los que ya mencioné, le doy más oportunidades de defenderse frente a la enfermedad. Entonces, yo creo que estamos frente a esa parte en la que tenemos que asumir que estamos en una, que somos parte de una población de riesgo. No hay garantía de que porque seamos más jóvenes que otros ya nos salvamos. Yo tengo en familia, lamentablemente, el caso de un primo que falleció y con él se fue su hijo de 20 años. Entonces, no es garantía de ninguna manera que ser joven es sinónimo de inmunidad. O que porque hago mucho ejercicio, no. Entonces, mi invitación, y para cerrar, es que recordemos a las personas que ya se fueron y precisamente porque ya se fueron, tratemos nosotros de vivir la vida de la mejor manera, de ser dinámicos, abiertos, de seguir aprendiendo, de seguir luchando y que bueno, yo creo que eso es como de lo más importante que yo quisiera y que me deja esta pandemia. Gracias. Ay, Berenice, ahora sí nos tocaste el corazón a todas. Todas estamos, pues, muy sensibles a todo lo que nos comentas y sí, realmente el deceso de todos nuestros compañeros nos ha pegado de forma directa porque pues somos una familia, ¿no? En ESCOM a lo mejor no nos vamos a tomar el café juntos, no comemos, no, pero somos parte de una comunidad, somos una familia, nos conocemos y pues sí, realmente, pues ahorita tocaste partes muy sensibles de seguramente muchos de nosotros. Muchísimas gracias por compartir. No sé si ya hasta me perdí, no sé si ya todas hablaron. Ah, me falta Nidia. Muchas gracias, Nidia. Por favor, tus conclusiones. Ah, estaba sin el audio. Ok, para concluir voy a ser muy, muy breve. Estoy muy consciente que el reto es muy grande y que tenemos mucho por hacer. Como docente, el reto tecnológico, el uso de herramientas, sí es un reto, pero no es el principal, como bien comentaban mis compañeras, analizar la estructura pedagógica, diseños pedagógicos virtuales, es decir, cómo continuar con una educación escolarizada, pero ahora de manera virtual. Utilizar cualquier sistema de gestión de aprendizaje es lo de menos. No importa la plataforma, si es Zoom, si es Meet, si es cualquier Teams, no importa. Lo que importa es la percepción que vamos a lograr en nuestros estudiantes. Que continúen con nosotros y ver si lo hacen con motivación o solamente por obligación, lo que nosotros podemos hacer. Como docentes debemos de recordar que no solo enseñamos contenidos teóricos, cosas matemáticas, sino que enseñamos desde que estamos frente a ellos. Y no es la excepción de manera virtual. Desde nuestra organización, la retroalimentación que damos, todo lo que hacemos. La comunidad de SCOM, todo aquí les estoy presentando a mis alumnos del semestre pasado. La comunidad es muy bonita. Ellos son muy respetuosos, son empáticos, son estudiosos, se organizan. Y aún a la distancia, ellos siguen siendo un gran motivo para mí.
Me conmovió mucho todo lo que dijo la maestra Bernice, porque es algo que sabemos todos, efectivamente, miembros, ¿no? Conocidos, compañeros, nuestra familia. Entonces, aprovechar que los que seguimos, pues continuar. Tanto alumnos como maestros podíamos poner muchos peros. Podemos decir, no tengo internet, no tengo el equipo, no, no, no. Sin embargo, esta es una situación a nivel mundial, es una realidad. Y lo que podemos seguir haciendo es poniendo nuestro granito de arena para continuar. Querer es poder. No importa las limitantes de edad, de conocimientos, querer es poder. Y bueno, sin emoción no hay educación y hay que continuar tratando de enseñar de alguna manera entretenida. Gracias. Esta última, quería compartir fue del Día del Politécnico y aún a la distancia también yo suelo ser muy mitotera en la escuela, en los eventos y aún en la distancia, pues mostramos nuestra identidad politécnica. Y ojo, no les di puntos extras ni nada, ¿eh? Y ahora sí, muchas gracias. No fue obligatoriamente a fuerza. No, no, nunca es. Muy bien, no, qué bueno. Muchísimas gracias, maestra Nidia. Y bueno, pues desafortunadamente ya nos dieron las 12, se nos fue rapidísimo el tiempo en esta charla. No sé si existan preguntas por ahí por parte de nuestro auditorio. No llegó ninguna. ¿No? Ni una sola felicitación. Es que quedaron impactados. Ni queja, ni felicitación, ni nada. Bueno. Ya pues hay una felicitación para todas. Gracias. El profesor Genaro tiene la mano levantada. A ver, profesor Genaro. Agárrense. Va para sí. Adriana de la Paz. Sí. Va dirigido. Esa pregunta va dirigida. Entonces, ya, no nos preocupemos los demás. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí se escucha, profesor Genaro. Adelante. Bueno, no, pues muchas felicidades a todas ustedes por organizar este evento. Sin duda es muy benéfico por varias razones, dadas las situaciones por las que estamos atravesando todos. Y el departamento sin duda ha mostrado una responsabilidad importante al estar haciendo este tipo de actividades y que fortalece la comunicación entre alumnos y profesores. Por lo cual, a mí yo solamente me dio mucho gusto ver la activación de las maestras de cada departamento, lo cual también es muy importante que las mujeres cada día tengan más espacios de expresión, no como este coloquio que era dedicado a las mujeres y eran todos hombres. Entonces, no, yo las felicito a todas, felicito al departamento y también debo reconocer mucho la participación de los alumnos. Es muy importante que ellos escuchen y vean directamente cómo se estaban dando todas estas problemáticas y ellos son un motor muy fuerte para todo, ¿no? Entonces, muchas gracias maestras a todas ustedes y felicidades. Gracias. Ay, muchísimas gracias, maestro Genaro. Y ahora sí fue para todas, no fue directo para la maestra Adriana. Ahora sí todas nos agarramos. Muchas gracias. No, pero además quería comentarles, es fortuito el que seamos puras mujeres, ¿eh? Se invitó a profesores varones, no tuvieron la disponibilidad de participar. Y bueno, no es que nosotras hayamos sugerido que fueran solamente mujeres, pero la verdad a mí me dio muchísimo gusto que hayamos sido nosotras, porque como les decía desde el principio, nos conocemos, hemos participado en muchos eventos juntos y bueno, pues vieron cómo se llevó a cabo la charla. Y pues bueno, creo que sí llegaron muchas felicitaciones. Sí. Consta que tampoco los obligué, ¿eh? Muy bien, muy bien. Son naturales. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, les agradezco a todos su participación. De verdad me dio muchísimo gusto verlas y compartir con ustedes este espacio. Y bueno, invitarlos a todos a que sigan participando en los eventos de la 11ª semana de las ciencias sociales. Todas las pláticas son igual de interesantes. Se van a llevar mucho conocimiento, se van a llevar muchas cosas para su formación. El día de hoy a las 5 de la tarde hay otra plática. Los invito a que participemos todos y pues nos estaremos viendo. Espero que le haya sido de su agrado este conversatorio. Y chicas, un abrazo a la distancia. Gracias, abrazos. Igualmente, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Gracias a todos por Gracias. su amable tiempo. Muchas gracias. Sí, Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por la invitación Gracias. y gracias Muchas a todos. gracias. Tenemos sus Sí, constancias, pero ya no podemos proyectarlas todas. Muchas gracias. Se las Gracias, haremos Gracias, llegar. maestra. No hay problema. Bye. Gracias, muy amables. Buena tarde, gracias. Buenas tardes. Bye. gracias. Cuídense. Sí.